Bien, pues nada, bienvenidos a todos los presentes y los que nos vaya a ver luego. Lo que decíamos, que parece una tontería y luego cuando ya lo tienes integrado, lo ves bastante fácil. Pero si no le prestas atención y te pones a ello con alguna herramienta que te haga o con la ilusión que te haga verdaderamente meterte en esa estructura y verla en ti mismo de una manera clarísima y que ya te acompaña siempre, ¿no? No te deja jamás. Y está muy bien, ¿no? Esas tres partes del cuerpo físico, esas tres partes del alma, esas tres partes del espíritu, y que luego se condensan en siete, condensando esa parte ahí del alma a la parte central del alma y uniendo las partes extremas con el espíritu o con la parte física, ¿no? Y una vez que tienes la antroposofía, luego entra como mucho más fácil porque en realidad todo se va centrando en conocer verdaderamente esa estructura del ser humano en este caso, ¿no? Así que por eso eh, este libro es fundamental y es enormemente efectivo. Yo estuve muchos años liándome, que el espíritu de para allá, de para acá, las del alma. Claro, pero cuando tú sientes verdaderamente que el alma tiene tres partes, se llame como se llame, ya cuando le pones el nombre se queda para siempre, ¿no? Entonces, ese es el sentido. El otro día lo vimos de una manera y ahora pues vamos a transitar por las cuestiones y vamos a ir dándole, intentando que se nos quede, que verdaderamente de ninguna manera podamos decir, pues sí, el alma tiene tres partes, pero eh, me parece, no las diferencio bien o me equivoco entre esta y la otra. No, no te puedes equivocar porque cuando las vives y ya le pones nombre y los recuerdas, es absolutamente diferenciador el ámbito al que te estás refiriendo, ¿no? Es como decir, bueno, realmente no sé si eso es un perro o es un ser humano, ¿no? Imposible, ¿no? Es perro. El ser humano es totalmente diferente, fisonómicamente, en su misión en la vida, en sus capacidades de todo tipo, pues con esas partes nuestras igual, porque de hecho también está la parte mineral, está la parte vegetal y la parte animal. Y luego dentro de lo que es ya la inherente absolutamente a nosotros, pues está también muy diferenciada en cuanto a lo que sentimos, a lo que pensamos y aquella parte más superior a la que nos volcamos hacia el espíritu, ¿no? Bueno, pues eso, ¿cómo lo lleváis? Bien, Bien, Pues ponemos entonces, vamos a poner. Voy a ir desde el WhatsApp. Oye, y Pepe, así está ahí, vale, que no me había parecido escucharlo y ahora no lo veía, sí, 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 estoy por pero aquí. ya lo veo. Pepe, ¿tú qué tal? Yo bien, vaya, me encantó estar en la casa esa porque está muy bien aquello. Y, sigo de viaje por aquí, por la Costa Brava. Y, y yo, bueno, esta parte de Laura y tal, lo que te había comentado, que yo eso, como lo he estado mirando desde distintos sitios, aunque aquí tiene un planteamiento que es más desde llegar a uno en su momento a experimentarlo por sí mismo, pero bueno, cuando ya te sabes las capas y los chakras y todo este tipo de historias, te las sabes muy bien, para mí es muy fácil, vaya, no muy fácil conseguirlo, pero sí entenderlo. Bien, perfecto. Cuando tenemos una base es positivo, pero luego también mm, a veces también a mí me pasó, ¿no? Que intentamos llevar lo de aquí para comparándolo y relacionándolo con lo que ya sabía. Y es casi mejor olvidarse de todo y centrarse en cómo lo ve Rodostene para desde ese enfoque entender el resto de la antroposofía, porque si no te pasa el resto de la vida de lo que estés estudiando antroposofía intentando relacionarlo, oye, pues con lo que he visto del budismo, con lo que he visto de la de la teosofía o lo que, ¿sabes? Pero está bien decir, vale, ya sé que está muy relacionado y que
la verdad es lo que coincide en todas las verdades y es verdad que aquí están las mismas verdades que también yo he visto por otros sitios, ¿no? Pero ahora, pues venga, vamos a centrarnos en, pues también, ya ves, si la parte del espíritu, las tres partes del espíritu son el, las del el Budi, eh, el Budi, el Mana, Atma, el, mana el Manas, el Budi y el Atma. es. Exacto. Y lo mismo, y bueno, y las nombra así también Rudolf Steiner, pero ya nos acostumbramos al yo espiritual, al espíritu de vida y al hombre espíritu, y más vale ya que nos quedemos ahí porque es como nos vamos a entender mejor, ¿no? Bueno, aquí tenemos, Coinciden muchas de las cosas que he visto por otros sitios, vaya, que aunque le dé otro nombre, aquí lo que veo un poco más complicado es que para quedarse con las estructuras, pues como las refiere solo a colores, entre comillas, pues bueno, pues te hace ahí la idea del color y tal cual, pero yo al haberlo visto como por capas y relacionado con los chakras, o sea, toda esa estructura, pues que me es muy de base para después ahora añadirle, ¿no? Eh, la idea de que uno llega a poderlo experienciar, ¿no? pues sí, a ver, eh, vámonos directamente a la cuestión. Ah, bueno, deberíamos de leer, que además es un verso maravilloso, antes de empezar, que ya me... Voy a leer el verso primero. Podemos leer. Cuando habla el sol al sentido humano desde las anchuras del universo y el gozo surgido del alma se une a la luz en el mirar. Emergen de las envolturas del yo pensamientos hacia las lejanías del espacio, enlazando misteriosamente el ser del hombre con la existencia del espíritu. Qué bonito y qué bien leído, Catalina. ¿Cómo se nota que tú lo estás leyendo, eh? Que lo tienes integrado. Y realmente lo que estamos haciendo es eso. Lo acabo un poco de percibir a la vez que lo leíamos, ¿no? En realidad, de las envolturas del yo, que justo es lo que estamos estudiando, todo eso Ujú. el yo necesita como vehículo para encarnar el espíritu en el ser terrenal, emergen pensamientos hacia el cosmos, de Mm. manera que se enlaza casi misteriosamente, si lo sientes como verdadero, lo que soy como hombre en el mundo, con lo que soy verdaderamente como espíritu en el mundo espiritual. En realidad, el propio verso está hablando de lo mismo, del ejercicio que estamos haciendo con este.
con este libro y en este momento al estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué estudiar esa constitución del ser humano? Pues para darnos cuenta de verdad de lo que estamos hechos verdaderamente y poder actuar conforme a ello y no cometer los errores o ampliar la realidad de lo que conozco del mundo y de mí mismo a través de conocer también todos los aspectos, no solo físicos, sino espirituales y cómo se integra los diferentes reinos, incluso de la naturaleza, en mi propio ser. Aquí también habla aquí a mí me resuena a la posición intermedia del alma, que se conecta con el mundo espiritual para traer lo del mundo espiritual y manifestarlo en el mundo material. Ujú. Efectivamente, y muy buena intuición porque además este verso que habla de ese momento cumbre de la llegada del ser de Cristo, no solo la llegada, sino el que se quedó en nuestro entorno, ese ser, para darnos un impulso evolutivo y precisamente hacernos conscientes de este trabajo, ¿no? Es ya conocer el mundo desde ese autoconocimiento como ser humano y, y desde esa conciencia de mis raíces espirituales, ampliando a que yo soy algo más que este ser encarnado. Y está ese verso es como está en el centro de ese 8 de ese infinito, de esa lemniscata. Estoy ya sacando para leer la cuestión, me va un poquito lento, pero ya está aquí. Vamos a ir directamente a la 3.2. A ver cómo vais desarrollando Rodostene, lo que el otro día pues nos aventuramos a adelantar en en un proceso también de verlo a nivel de conjunto y de discutirlo juntos a través del dibujo. Vamos a ver ahora cómo se estructura eso en las palabras de Rodostene. En principio, cómo nos diferenciamos como seres superiores a nivel anímico para aspirar al conocimiento de las verdades eternas. Nos dice Rodesteiner, o más grande, que el hombre genera pensamientos sobre sus sensaciones y, y con ello se hace una idea del mundo exterior. La fuerza del pensar impregna el alma sensible e introduce al alma en un contexto de leyes a las que ella no pertenece a priori. Es gracias a la fuerza del pensamiento que se ha construido la cultura material que satisface nuestras necesidades. Por el alma sensible, el hombre está emparentado con el animal, pero el hombre, mientras más desarrollado, menos obedece ciegamente a sus impulsos, instintos y pasiones. Existe un miembro anímico superior que se sirve del pensar, al que llamaremos alma racional, que es exclusivamente del ser humano. Aquí acaba de justificar el que además del alma sensible,
que compartimos con los animales en un estadio primitivo, instintivo, como impulsos o a través del pensar. Y de hecho ese es el concepto incluso para la ciencia cuando describe al ser humano como un animal racional. Fíjate, ánima, alma, anima, un ser con alma, animal racional. Precisamente es el alma racional, el animal racional, lo que nos diferencia del, del ser de la naturaleza animal que solo se sirve del sistema neurosensorial para actuar en el mundo por impulsos que preservan su vida fundamentalmente y aseguran la reproducción y las funciones vitales. Más allá, a través de a esas percepciones, a esas sensaciones, integrarlas a través del pensar y elevarlas a un nivel superior. Nos dice que el alma racional superior se percibe como entidad propia frente al alma sensible. Con el pensar, el hombre trasciende su vida particular y adquiere algo que va más allá de su alma. Las leyes del pensar se hallan en correspondencia con el orden universal y permiten contemplarnos a nosotros mismos como ciudadanos del mundo, reconociendo nuestra propia esencia. En su alma, el hombre va en pos de la verdad y a través de esa verdad no solo se expresa el alma, sino también las cosas del mundo. Lo que se reconoce como verdad gracias al pensar es independiente de uno mismo. La verdad del conocimiento tiene su significado totalmente independiente de la sensación del alma. Lo que realmente es verdad no nace ni perece y tiene un significado que no puede ser aniquilado. Los pensamientos son solo formas de conocimiento pasajeras de las verdades eternas. Solo lo que tenga significado eterno en sí mismo puede provocar una eterna aspiración hacia sí. Si la verdad no fuera autónoma en sí y cobrara su valor y significado por la sensación anímica humana, entonces no podría existir un objetivo único para todos los hombres de aspirar a la verdad. Este pasaje tiene lo suyo, ¿eh? Es maravilloso, ¿eh? Cómo, cómo justamente coincide con, a nivel de época, con el comienzo de la Grecia. Porque el alma sensible está vinculada a Egipto y el alma racional a Grecia, a lo que sería Grecia. Ujú, Y cómo se incluye ahí toda esa alma racional que yo la veo muy conectada con la mente abstracta, que ya se plasma ahí también. La mente abstracta hablando en términos un poco más teosóficos de los que habla Emilio, ¿no? Emilio Carrillo. ujú, Esa mente, esa parte de la mente que toca aspectos trascendentes, ¿no? Surgen justamente, bueno, los primeros indicios ahí fuertes están ahí, ¿no? ujú. Sí, a aquellos grandes pensadores, Platón, Sócrates, que fueron los precursores del pensamiento moderno, que luego en nuestra época ha llevado al materialismo, que tenemos que reencontrar uniéndolo a lo espiritual. Mm. Ese tema de los romanos a mí me rechina porque los romanos colonizaron toda Europa hasta llegar casi al Ártico.
y todo lo que montaron ahí, se cargaron toda la historia ancestral de los pueblos primitivos y hicieron un desastre, ¿no? Bueno, incluso apoyado en cierto modo porque en todos esos siglos la Iglesia Católica realmente fue un Ya, poco el germen de que todo eso fuera adelante, porque era como, lo hablaban como la cristianización de... Pero claro, ahí estaba la parte oscura realmente presente. sí, Eso lo sí. comentaba en una entrevista que vi ayer de JJ Benítez, del de los caballos de Troya. Ah, Justamente lo comentaba ayer en Mindalia Plus, en el canal Mindalia. mm. Y él le tiene una inquina impresionante a lo que es la institución de la iglesia, no a la iglesia en sí, pero a la institución sí, ¿no? Y comentaba aspectos relacionados con eso, ¿no? Que parte de ahí de un inicio de la Iglesia Católica basado en el pasaje ese de Pedro y la iglesia que se construirá sobre mm, el pasaje ese al que se refiere Jesucristo, ¿no? Sobre la roca que construirá la iglesia y tal, ¿no, Pedro, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, es como que Roma toma un poco el testigo y monta todo ese tinglado. Se lo cargan todo. Sí, ¿Habéis pero leído eso, Los caballos de Troya? no, yo no lo he leído. No, yo tampoco. Además hay un montón. Yo he leído varios, pero hace muchos, muchos años. Habré leído dos o tres y hay un montón. Mi marido los ha leído todos y de cada uno digo, yo no quiero leerlos, pero hazme un resumen. Ah, bueno. Hombre, eso está muy bien. Pues no os pondría de patas arriba, ¿eh? Porque con todo lo que me cuenta digo, uy, jolines, el tema de antroposofía, no sé cómo caería todo eso, pero bueno, relativizarlo. Bueno, todo tiene su... Ahí realmente muchos de los apóstoles que se quedaron después se fueron yendo a las distintas partes y de alguna manera estuvo esa parte de Roma con la Iglesia Católica, digamos, basada en un cristianismo que después fue tomando los tintes que ya sabemos, ¿no? Con los concilios que hubo ahí en medio, el concilio de Nicea y con eliminar primero una cosa, después otra, y como que fueron retocando ellos para que las cosas fueran como tenían que ir. Y después estaba el cristianismo verdadero que estuvo siempre ahí al margen, porque ahí en medio estuvieron los cátaros, estuvieron los templarios, y hubo un montón de movimientos que, según dice Emilio Carrillo también por ahí, pues vienen de, de María Magdalena, que de alguna manera tiene el germen ahí cuando se va de allí de Jerusalén y tira como para Francia, y entonces, bueno, pues se une con los misterios de Ibernia también ahí hay bastantes cosas para... A ver, yo tengo así algunas cosillas cogidas, pero vaya que he escuchado un montón de detalles en relación con todo eso. Una historia distinta, ¿no? De la que nos cuenta la iglesia. Sí, bueno, y de la historiografía que hay en general, ¿no? Y todo es una mentira, casi todo es mentira. Bueno, es la batalla contada por los que han ido ganando siempre, ¿no? De Sí. alguna manera. Tiene Y su parte. manipulada, evidentemente. Mm. Bueno, vamos a avanzar un poquito. En realidad también aquí hay un detalle importante y que pone Rodesteni es la base de todo el pensamiento antroposófico, que es que a través del pensar es cómo podemos llegar a conocer la verdad y que la verdad trasciende el mundo de las sensaciones que es individual y personal, sino que aspira a lo verdaderamente universal y ahí es donde se reencuentra con las verdades superiores
y con el pensamiento puro. Aquí eso ya que hemos transitado por él, o bueno, los que no lo hayáis hecho todavía lo harán más adelante con muchos de los conceptos, ahora desde el esoterismo, pero con la racionalidad que puso en el libro de la filosofía de la libertad a la hora de contarnos cómo evolucionan las percepciones del ser humano. Y con Porque, el... ay, perdón, No, Sí, no, habla, habla. porque a mí me suena que estás hablando o que estás haciendo referencia al alma consciente, que es cuando te da cuenta de estar conectado con los pensamientos universales, con los pensamientos puros, ¿no? todavía Con no. la, con los- Ahora Todavía vamos a no. no. llegar y va a haber una diferencia. Ahora aquí únicamente está exponiendo lo que sería el alma racional, Ah, ok. que cuando trascendemos lo puramente neurosensorial y Ujú. actuamos simplemente por impulsos de ese Vale. órgano, de ese cuerpo neurosensorial, pues entonces ya estamos elevándonos al mundo de los pensamientos y de analizando en las percepciones a través del pensar y a través de nuestro mundo conceptual, mi manera de actuar, ya no directamente de acción-reacción. Entonces, José Luis, José Luis, es sí, como si hubiese una relación entre en el alma sensible, es como que está manifiesto un poco el sentir del corazón, ¿no? En el alma racional estaría como el pensar que te lleva, ese pensar puro que te lleva a lo verdadero. Y en el alma consciente estaría la voluntad de llevar con actos eh, todo lo que de alguna manera se ha generado tanto en el corazón como en el pensamiento. ujú, Es más o menos así, ¿no? sí, sentimiento, pensamiento y voluntad, ¿no? Ujú, Mm. Sentir, pensar y voluntad, alma sensible, alma sí, racional o intelectiva y alma consciente, donde digamos que llevamos a la voluntad todo nuestro, o sea, es la voluntad la que genera, eh, es como llevar a la acción, ir a la acción consciente, a esa exacto. acción, pero ya desde un punto de Ujú, vista consciente de lo que uno está haciendo. exacto, Es desde ese lo punto más de vista. peligroso porque ya requiere de una responsabilidad, de haber controlado los instintos, las pasiones y eh, eh, la simpatía, la antipatía y todo eso con el alma sensible, de haber visto que la verdad se puede alcanzar a través del pensar puro y entonces tenemos ese alma consciente que me lleva a generar los actos que corresponden. Ujú, muy bien, muy bien. Todo un recorrido. Una voluntad de orden superior. Claro, sí, por Ujú, eso se conecta tanto con sí, el camino de vuelta de filosofía a la libertad exacto. también. Claro. Ujú, qué bien. Sí, sí, exacto. Eso es lo que hay que hacer, ir y sin miedo, con lo que ya uno sabe y con lo que siente interiormente de todo lo que va conociendo a través de la antroposofía, atreverte porque esa es la antroposofía, es libertad, es enseñarte a pensar por ti mismo, no a que pienses lo que se te está diciendo. Se te dan pensamientos que se hacen activos en tu interior para generar nuevas formas de pensamiento adaptadas a tu verdadera necesidad. Entonces el alma consciente sería la que está conectada con el yo superior, con lo que llamamos yo superior, ¿no? Sí, es la que está muy cerquita y de hecho parte de ella, ya la parte más evolucionada, ya está como unida a ese yo superior. Mm. Ujú. Todo esto nos lo va a ir contando. Vamos a avanzar un poquito. Al igual que la verdad, el bien moral, es que al igual que la verdad que podemos conocer a través del alma racional. El bien moral posee un valor eterno en sí mismo y no se adquiere a través del alma sensible. Claro, yo creo que un poco lo que decía
esa voluntad de la que hablaba José Antonio, la veo yo Claro, ahí, en el bien moral. O sea, ¿qué claro, hago? ese éter moral que es el que trae Jesucristo, del que habla Pedro José Martínez en alguna de las charlas, y es que como ese nuevo éter posterior al de vida último, al último que es el éter de vida, y que lo preceden el éter de luz y el éter de sonido. Ujú. Es el nuevo éter que trae Jesucristo y que se tiene que plasmar con los actos morales llenos de esa voluntad consciente. Al igual que la verdad, el bien moral posee un valor eterno en sí mismo y no se adquiere a través del alma sensible. El bien verdadero o bien moral es independiente de las inclinaciones y pasiones, en la medida en que no se deje dominar por ellas, sino que sea él quien las domine. El deber se halla por encima del agrado y del desagrado. El ser humano es tanto más elevado cuanto más haya ennoblecido sus inclinaciones y pasiones, al dejar que la verdad y el bien independientes cobren vida en su interior. El hombre se eleva por encima de la simple alma sensible. Solo con el alma racional podríamos considerar verdad aquello que preferimos en función de nuestras sensaciones. Pero la verdad, junto con el bien, provocan la expansión del alma racional hacia la parte del alma donde vive el bien moral y la verdad eterna, parte más elevada a la que llamaremos alma consciente. Vale, ya hemos llegado al alma consciente, Catalina. Sí. Sí, a ver, si estábamos aquí en el alma sensible. Y Bueno, como está estamos aquí todavía muy... ahora en el alma racional y aquí el alma consciente. Entonces, esta, que todo es gradual, compartida con los animales. Nosotros actuamos en función de nuestros instintos y nuestras pasiones, es decir, en nuestro sistema de los sentidos y de la cabeza a nivel de lo que siente realmente. Cuando hablamos de sentir, hablamos, muchas veces nos ponemos en una situación de sentimiento de amor, por ejemplo. Pero aquí cuando hablamos de alma de sensaciones o de alma sensible, de lo que hablamos es de ese mundo, sobre todo en esta parte baja, vamos a decir, que compartimos con los animales. Imagínate, este alma sensible también lo comparto. Es lo que siento a través de los sentidos del mundo, a través de mi sistema neurosensorial. Pero bueno, luego ya el hombre pues va incorporando esos sentimientos más elevados, como por ejemplo el amor, eh, la belleza, que también a través de ver la naturaleza ya no solo se ve como algo donde vas a obtener el alimento para el sustento, sino que se ve también con una serie de cualidades que solo ya el hombre va pudiendo ver. Eso está ya más cerca del alma racional en este sentido. ¿Veis? Y ya llegamos a lo que sería ese alma racional en el que interviene nuestra capacidad de pensar racional, consciente, conceptual, y empezamos a poder tomar decisiones pensadas y no instintivas, y eso va sublimando, sublimando, sublimando hasta que se une en un momento determinado, nos dice aquí, oye, pero desde lo que es el alma racional, pues también es verdad, puedo caer en lo animal, en lo que me apetece por puro placer. Sí, pero llega un momento en el que eso se une con el bien, que el bien sí que está de este lado más acercándose al alma consciente. Cuando tú unes el pensar
eh, y la verdad con el bien, entonces ya tiras hacia un lugar donde lo que tiene que ver no es lo que tú quieres verdaderamente, sino algo que se le imprime lo que llama Steiner un sentir moral. Yo hago lo que hago porque es éticamente correcto y no porque me convenga, me guste. Y entonces es ahí cuando ya el alma racional empieza la metamorfosis a convertirse en alma consciente. Y este alma consciente es la que está íntimamente ligada con la siguiente parte del espíritu, que tiene también tres partes, y aquí estaría el yo espiritual. Entonces, es lo que decía antes Catalina, está muy cerquita del yo espiritual. Y ahora vamos a ver cómo va definiendo también Rudolf Steiner lo que pasa en esta parte. Hasta ahora aquí nos está llevando de lo que pasa en este trocito y lo que pasa en este trocito hasta llegar a conformarse, a diferenciarse lo que es el alma racional. No sé si os viene bien que haya hecho estos dibujitos, pero bueno, así salió. Ahí el concepto de moral Estamos es doble. Uy, que mira, qué guapa. Estamos de oferta como en el Carrefour. 4 por 2. Dale, dale, a que se pueda saludarlo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes y bienvenida. Qué alegría veros juntas, ¿eh? Pues sí. Por, por esas tierras catalanas. Mira, podéis ver a Pepe que también está por ahí arriba. En Barcelona. Y más al norte. Ah, sí, has dicho en Costa Brava. Ah, Vais a tener, mira, os voy a cerrar uno porque se os oye además Sí, con eco. eco. ¿Cuál queréis? El que está en vertical, uno será un teléfono y otro un ordenador, ¿no? sí. Está como en ¿Quieres vertical. que cierre Es ese? el ordenador, quítame. Ya está, lo El estoy viendo. ordenador, Sí, el que se ve a pantalla completa, quito. pues o el móvil, pues quita el móvil. Quita el móvil. Se os ve Intentamos más poner eso, guapa en porque el, no lo pone. se os ve más guapa en el ordenador, así que voy a quitar el. Se oye bien ahora. Ahora sí. A ver, Ya nos ha echado fuera. Ya. ya está. Mira. Bueno, ahí estamos, en esa modulación, ¿no? Es que es también como verlo, yo creo que más como, es como todo un proceso en el alma, ¿no? Va de lo más, y nosotros mismos nos movemos ahí cuando estamos más wow, ¿no? En nuestra evolución de desarrollo personal, estamos como acercándonos al alma consciente, pero cuando de repente, no en mi caso porque no me gusta, pero muchos antropósofos van al furbo también y se ponen hechos unos energúmenos, seguro, ¿sabes? Entonces todos tenemos y cada uno tenemos también nuestra pasión desenfrenada por algo, ¿no? Entonces estamos ahí. Lo que tenemos es que ir diferenciando y cuando actuamos igual, podemos estar en un momento que verdaderamente estemos priorizando nuestros valores superiores y ante una situación que me podría convenir actuar de una manera, por conveniencia, por placer o por lo que sea, pues no lo hago y actúo de acuerdo a ideales y además no un ideal ideológico personal, sino un ideal de un bien común, ¿no? Entonces, pero en otra ocasión digo, bueno, echa la mentirijilla voy a tirar para adelante. Y entonces estamos siempre ahí, pero en esa alma es donde nos vamos, nos tenemos que ir moviendo. Mientras estamos ahí en el centro, en el alma racional, ¿verdad? Como que se puede ir para lo animal o para el alma sensible o se puede ir hacia el yo espiritual, ¿verdad? Entonces, un poco yo doy la visión que me hizo después de 20 años, más o menos,
situarme ya y tenerlo claro para mí. O sea, no ha llegado un momento para mí, llegó un momento en el que lo tenía claro. Entonces cada uno lo va a ver a su manera. Ahí Ay, creo que es importante resaltar el aspecto moral al que se refiere Rudolf Steiner en el final del alma consciente, porque es un aspecto moral que yo realmente lo comprendí cuando escuché hace relativamente poco, o lo comprendí mejor, a Mariano, ¿no? Donde decía que esa moral se refería a darse cuenta de lo que uno, de que uno hace las cosas porque realmente cree que tiene que hacerlas mm, desde lo bueno, lo bello y lo verdadero, ¿no? Desde las cualidades del mundo que sabes que el mundo espiritual te sugiere, ¿no? Que apliques. mm, mm, Ahí. Esa es la moralidad. Por eso, esa moralidad, Mariano, indica que es una moralidad que en Filosofía de la Libertad te dice en el capítulo 9 que no depende ni de los políticos, ni de lo que te dice este, ni de lo que te dice la familia, ni de lo que te dice nadie. Depende de ti y solo de ti. Y cuando te das cuenta de eso, es esa moral y esa moral mm, en el actuar la que realmente eh, se vincula al alma consciente en este caso. mm. Sí, No sé, a mí me pareció muy en su momento. es bonito verse ahí en esa, porque es algo además que es lo que estamos viviendo ahora. Y además en un momento en el que hay mucho contraste entre elegir estar más de un lado o quedarse en lo cómodo del otro. En este momento de precisamente de el final del Kali Yuga y de los impulsos que ahora crísticos se renuevan para sacar adelante la humanidad, que vino hace 2000 años ese impulso, pero es ahora cuando verdaderamente toca aplicarlo con fortaleza y con una masa crítica que tire para adelante. Bueno, pues no tiene desperdicio, ¿eh? Madre mía. Es que da gusto, da gusto. Y fíjate que son en un solo párrafo, madre mía. Uf. Así, hemos de distinguir tres miembros en el alma sensible, el alma racional y el alma consciente. Para nosotros parece ya que está diciendo algo que sabemos, pero porque llevamos las otras dos sesiones, hemos hablado de esto 1000 veces ya, pero aquí es la primera vez que lo expresa ya con esa estructura fija, ¿no? Y clara. E igual que desde abajo, la corporalidad actúa sobre el alma limitándola, desde arriba desciende la acción de la espiritualidad expandiéndola. Pues cuanto más se sature el alma de lo verdadero y lo bueno, tanto más amplio y abarcante se hace lo eterno en ella. Lo físico te limita y te comprime. Lo espiritual, lo ideal, el ideal de lo bueno, lo bello y lo verdadero, te Expande. expande. Mm. El hombre que solo sigue sus apetitos poseería un alma racional cuyos límites coincidirían con los de su alma sensible. Fíjate, el dibujito que estaba yo haciendo antes, ¿verdad? Mm. Ahí se ve esa modulación. La estructura en medio de la cual aparece el cuerpo físico como inserto en una nube, podemos llamarla aura humana. Esa frase ahí de repente, pero bueno,
la estructura en medio de la cual aparece el cuerpo físico como inserto en una nube, podemos llamarla aura humana. Ahora sigue, ¿cómo se convierte el alma humana en intermediaria entre el mundo espiritual y el mundo físico? Mm. Yo ahí siempre me pongo la lemniscata, ¿no? ¿Cómo hace el alma, esta semillita por la cual es la intermediaria entre el mundo espiritual y el mundo físico? Gracias. Ay, perdón, que lo he quitado. Gracias a la autoconciencia, el hombre se designa a sí mismo como un yo separado de todos los demás. Cuerpo y alma son los portadores del yo y donde actúa. Cuerpo y alma son los portadores del yo y donde actúa. Así como el cuerpo físico tiene su centro en el cerebro, el alma lo tiene en el yo. La verdad es que esto sería mejorable. No tocaba yo demasiado de lo literal de la traducción y salía como salía. Últimamente cuando hago las cuestiones sí que lo pongo un poco más. Cuerpo y alma son los portadores del yo y es donde actúa el yo terrenal, el yo al que nos referimos, el yo terrenal, no el yo superior. Así como el cuerpo físico tiene su centro en el cerebro, el alma lo tiene en el yo. Ujú. El yo es el verdadero ser del hombre. Su cuerpo y su alma son como las envolturas en las que vive y las condiciones corporales mediante las cuales ejerce su actividad. A lo largo de su evolución aprende a utilizar esos instrumentos cada vez más a su servicio. El alma se percibe a sí misma desde dentro como un yo que va dominando cuerpo y alma progresivamente, lo que se transmite al aura humana en su riqueza y armonía, que es lo único que puede percibirse desde afuera. El yo acoge en su interior la luz eterna del hombre que resplandece irradiando. Las vivencias del cuerpo y del alma se manifiestan al yo desde un lado para servirle y él, por otro, se entrega al espíritu para que lo sature. El yo, en la medida en que vive en el cuerpo físico, está sometido a las leyes de la propagación y del crecimiento. En virtud del alma sensible y racional, está sometido a las leyes del mundo anímico, en tanto que acoge en sí lo espiritual, se haya subordinado a las leyes eternas e inmortales del espíritu. El espíritu irradia en el yo y vive en él como si fuera en su envoltura, como si fuera en su envoltura, igual que el yo vive en el alma y en el cuerpo como sus envolturas. Un poco trabalenguas, ¿eh? Yo ahora esto lo cambiaría, la verdad. Bueno, no lo cambiaría, sino que lo sintácticamente intentaría hacerlo más digerible. El espíritu irradia en el yo y vive en él como si fuera en su envoltura. Igual que el yo vive en el alma y en el cuerpo como sus envolturas. El yo, irradiando desde el alma consciente, satura toda el alma
y a través de ella se exterioriza su acción sobre el cuerpo. El espíritu forma al yo de dentro a fuera, mientras el mundo mineral lo forma físicamente de fuera a dentro. Al espíritu en su capacidad de formar un yo lo llamaremos yo espiritual. La diferencia entre alma consciente y yo espiritual es que el alma consciente conoce la verdad eterna y el yo espiritual lleva en sí mismo esa verdad. Esto sí que es absolutamente clarificador, ¿eh? Mm. El yo espiritual es una manifestación del mundo espiritual dentro del yo, de modo semejante a como la sensación es una manifestación del mundo físico dentro del yo. Y de la misma manera que llamamos sensación a la revelación de lo corporal, llamaremos intuición a la revelación de lo espiritual. El pensamiento más sencillo contiene intuición, ya que hay que recibir su revelación a partir del espíritu. Del mismo modo que sin el ojo no habría sensación de color, sin el pensar superior del yo espiritual tampoco habría intuiciones. Mediante las intuiciones, el yo del hombre, que cobra vida en el alma, recoge los mensajes del mundo espiritual de modo semejante a como a través de las sensaciones recoge los mensajes del mundo exterior. Y con ello convierte el mundo espiritual en vida propia de su alma, como ha hecho con el mundo físico a través de los sentidos. El alma, o el yo que se ilumina en ella, abre sus puertas hacia dos lados, hacia la revelación corporal y hacia el conocimiento de lo espiritual. Entonces, el alma siempre es el puente de lo físico hacia el mundo espiritual y del mundo espiritual hacia lo físico. Exacto. Y cuando decimos, que se dice mucho, escucha tu corazón, siente desde tu corazón, ese sentir, esa inteligencia, porque dicen, la mente busca y quien encuentra es el corazón. Um, ¿Dónde situaríamos en ese esquema a esa inteligencia que emana desde el corazón? Porque se dice que el corazón tiene una vibración electromagnética muchísimo más amplia que el cerebro. Por tanto, tiene unos procesos neurológicos y neurológicos más, no sé si más potentes que el cerebro. O sea, tiene una inteligencia muy especial, diferente a la inteligencia que emana desde el cerebro. ¿Dónde situaríamos esa conciencia que emana del corazón? Yo diría que eso sucede cuando realmente eh, el, eh, es un acto de amor el que fluye. Cuando, cuando fluye un acto de amor real, verdadero, es el corazón el que lleva tu guía. Entonces esa energía o esa conciencia puede estar en cualquier sitio, en cualquier cuerpo de los que tengamos o de los que tenemos.
tanto tanto en el cuerpo físico, como en el alma racional, como en el alma consciente, como en el alma sensible. Puede, me estoy liando. Ahora no te he seguido yo lo que has dicho. Que digo que esa conciencia, porque en definitiva es conciencia o luz, lo que tú le quieras decir, ese tipo de inteligencia, ese tipo de conciencia que está por encima de otro tipo de conciencia más racional, eh, mm, se puede dar en cualquier tipo de estadios de nuestro cuerpo. Tanto si vemos yo es que hoy me he quedado un poco impresionada porque estaba con el coche y estaba en un semáforo y de repente he visto una rosa roja de estas rojas color sangre intenso y ha sido una experiencia que ha sido un momento, pero digo, ¿eso de dónde sale? Ha sido una experiencia como muy rápida, pero muy sutil y al mismo tiempo como sublime, como que me ha entrado como una sensación de paz, de tranquilidad. He entrado, yo creo que en una dimensión diferente a la que estaba conduciendo, ¿sabes? Digo, a ver si ese tipo de conciencia sale de ese espacio que decimos la inteligencia del corazón, que es un acto de amor, ¿no? Pero claro, Mm, yo cuando estamos hablando en teosofía de todos los cuerpos, digo, ¿dónde se situará? Si se tiene que situar, no lo sé, es eso que nos emana desde el corazón, de esa inteligencia limpia y sublime y para mí llena de lo que decimos con el alma consciente, de lo bueno, lo bello, lo verdadero, la verdad, esa verdad que siempre existe independientemente de lo que se piense y de las modas. ujú. Bueno, yo creo que todo lo que no, en vez de aislar qué pasa en el corazón, un poco lo que haría sería integrar, eh, No, para llegar precisamente a lo que aquí nos está diciendo, a ser un mm, vehículo del mundo espiritual en la tierra. mm, Lo somos mientras más mejor, mientras más equilibrado tengamos todos todos los cuerpos. los cuerpos, por supuesto, pero sobre todo las cualidades del alma, el pensar, Mm, el sentir y el impulso de hacer. Entonces, mm, cuando tú hablas de esa parte del corazón, yo la veo más que aisladamente que pasa ahí, lo que veo es qué bonito cuando se equilibra el pensar con un sentimiento noble antes y de ahí es cuando se pasa a la acción, ¿no? Es como a lo que tendemos con el desarrollo personal o el desarrollo superior anímico, a ser nosotros hacer racionalmente nuestras decisiones, filtrándolas por los tres ámbitos del alma. Si tú piensas y actúas, uff. Si tú sientes y actúas, pero si lo que piensas lo filtras por el corazón o lo que sientes de repente lo filtras por el pensar y de ahí lo llevas a la voluntad, estás armonizando el proceso. Lo que a mí me da bajo tu inquietud. vale, sí, sí, tiene mucha coherencia. Eh, hay una parte en el párrafo 8 del literal que refiere en su momento muy a menudo Mariano y que yo después, y creo que está relacionado un poco con lo que tú mismo estás diciendo ahora mismo, José Luis, eh, es en el párrafo 8 de esta parte, el que tú tienes puesto como 8. Más el yo. Ese ahí dice.
que yo lo tengo puesto aquí incluso con lo que añade Mariano. Dice más, el yo acoge en su interior los rayos de la luz que resplandece como luz eterna en el hombre, y así como éste recoge en el yo la vivencia del cuerpo y el alma, también deja que los pensamientos de la verdad y del bien desbloqueen en el yo, desemboquen, perdón, en el yo. Los fenómenos sensoriales se manifiestan al yo desde un lado, el espíritu lo hace desde el otro. Cuerpo y alma se entregan al yo para servirle, pero el yo se entrega al espíritu para que lo sature. El yo mora en el cuerpo y el alma, pero el espíritu vive en el yo. Y lo que el del espíritu vive en el yo es algo eterno. Y esta frase es la que, porque el yo adquiere su ser y su significado de aquello con lo que está unido. Mariano lo decía como que el yo recibe su esencia y significado de aquello con lo que se une. En la medida en que vive en el cuerpo físico, está sometido a las leyes de la propagación y el crecimiento. En virtud del alma sensible y racional, está sometido a las leyes del mundo anímico. Y en tanto que acoge en sí mismo lo espiritual, donde incluye el alma, se incluiría el alma consciente y el yo espíritu, se halla subordinado a las leyes del espíritu. Entonces, ahí es donde veo yo un poco la conexión con lo que tú has dicho, José Luis, ¿no? Que si tú integras lo que tú has más o menos has querido decir, ¿no? Que si tú acabas integrando, no me salen las palabras que tú has usado, pero Sí, es justo equilibrando. lo que tú has estado diciendo, vaya. Ujú. Vale, sí, sí. Mm. Sí, ahí el alma es que el alma ahí es como el corazón de todo, ¿no? Integra y recoge de un lado, lo depura y lo envía a otro, ¿no? Y todo el rato así. Recibe de abajo, impulsa, recibe de arriba, y sí. Es que es súper interesante porque Mariano decía esto en varias ocasiones, porque él habla de que no hay cosas. En el mundo no hay cosas, hay experiencias. Cuando tú incluso te encuentras con algo o con alguien, eso es una experiencia. Y esta frase de el yo adquiere su esencia y significado de aquello con lo que se une, pues claro, adopta un gran poder cuando tú dices, me he encontrado con esta, no sé, igual que con un evento, con un objeto o con cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? Porque realmente es como si me encuentro con otro yo o como que me encuentro con una situación extraña que me ha parecido o con un objeto que me ha parecido, que ha aparecido en mi vida de repente y ahí es donde yo por lo menos me ha hecho reflexionar porque dice, claro, en el momento en que tú observas, te paras y dices, yo adquiero mi esencia y mi significado en función de cómo me uno con esto que me está pasando. Claro, eso adquiere una potencia impresionante porque realmente dice, ¿qué me acerco a esto? ¿Desde lo físico, desde el alma, desde lo anímico o desde lo espíritu, desde lo espiritual, ¿no? Y ahí está un poco ese trasiego, ¿no? Mm. No sé, yo lo veo así. A mí esto me pareció muy interesante, lo de cuando has relacionado lo del yo a distintos como niveles. Eh, a mí lo que me ha hecho pensar es que el yo, como si hubiera tres yo, pero hay un yo que es eterno, que se pues, está por encima de todo y está siempre ahí. En un momento dado, pues se desarrolla en un ser humano el yo personal, una persona corriente de la vida que no se plantea nada más que lo que le llega por los sentidos, pues tiene un yo personal y, y es el que, digamos, está por todos lados, lo tiene todo el mundo. En el momento que uno establece y dice, bueno, yo soy algo más allá de la existencia física, ahí entra a formar parte el alma que pretende esa conexión con el yo superior que siempre está ahí y que lo sabe todo, pues bueno, por decirlo de alguna manera, porque es una conciencia que es eterna y que ahí está la verdad y que ahí está todo, ¿no? Y estoy de acuerdo, bueno, a mí también me ha parecido que ese yo intermedio, el yo que se empieza a espabilar, es decir, bueno, yo soy más allá de esta existencia física, pues sería el alma y relacionado con el corazón, ¿no? Majestuoso, Pepe.
No, bueno, espectacular también. Sí, así es como lo he visto así un poco sencillo para podérmelo ir integrando, para poder ir entendiendo, sí. o sea, aprendiéndolo, que es que esto hay que aprendérselo. No basta. Sí, sí, son estos tres yoes, que uno de ellos es el ego puro, el ego que se va transformando y el que llega a transformarse, lo veo yo. Ujú, Como el que ujú. está, pues, el que está, como tú dices, en plan como pollo sin cabeza, ese que se da cuenta, ¿no? Uy, yo soy algo más que carne, ¿no? Que ese pollo, ¿no? Y que empieza a hacer el proceso de catarsis y el que realmente, bueno, el que llegue, ¿no? Al otro, ¿no? Pero el otro está Ujú. siempre ahí. Sí, sí, el otro está hacia ese hacia el que tenemos que Sí, llegar sí, lo más posible, a acercarnos lo más posible. el trapicheo que tenemos aquí del yo en el humano y que lo trascendamos y todo eso, vale, pero el otro está ahí. Vaya, para mí esa es la sensación, ¿no? Bueno, la sensación, lo que pienso, ¿no? Lo que se me Sí, viene. qué bien, qué bien. De hecho, Me ha encantado. el propio yo del que tú hablas, ese yo terrenal, cuando ya es un yo que está trabajando conectado con el yo espiritual, mirando hacia arriba, es capaz de transformar el cuerpo astral, que es lo más cercano dentro de nuestro ser físico al alma sensible, y es en lo que estamos ahora, transformando nuestro ámbito de nuestro mundo del sentimiento, el sentir de una manera más elevada. Después, en el futuro muy lejano, transformará incluso el ámbito del cuerpo etérico vital, que eso ahora mismo no somos ni capaces de actuar sobre él, y acabará transformando el cuerpo físico cuando realmente lleguemos a esa parte del hombre espíritu. Bueno, pero tenemos ejemplos de casos humanos que han llegado a transformar eso. Ujú. No sé, en algún Buda de esos que hay por ahí, de los que son capaces de incluso ir hacia la muerte y controlar ese etérico y aspectos vitales como como la respiración y como... A ver, ahí tenemos ejemplos Exacto, de que exacto. se Sí, hace. sí, 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 sí. Bueno, Mm, y también cuando uno se altera ante una situación, antes de un examen y se le acelera el corazón, y por ejercicio de relajación es claro, capaz de, ahí también, más cercanos todavía, no solo de personalidades extraordinarias, estamos actuando un poquitín. eso Y, sí, y bueno, sí, y el sí. cuerpo físico, pues también incluso tenemos ejemplos y lo podemos ir transformando. Es lo que dicen de la cara es el espejo del alma. Y es que Mm. realmente la gente que es mala tiene una mala cara tremenda, ¿verdad? No hay más que ver a los políticos. Entonces, también ahí tenemos prueba de que hay una influencia del yo ya, o sea, lo que el yo, con lo que tu alma se une, ¿verdad, José Antonio? Eh, Está transformando incluso tu cuerpo físico totalmente, totalmente. y tu cuerpo anímico, porque esa gente que está desaforada en la lucha ideológica, exaltada, e incluso cogiendo a lo mejor ideales que son buenos, que son verdades, eh, eh, y son verdades, no, el otro, mm, i- eh, ¿Ideales? ideales, No. pues era las verdades, y no me sale ahora, la aspiración a se me ha ido. Pero bueno, que muchas veces son mm, cuestiones nobles por las que eh, se están luchando, pero de una manera que no tiene que ver con el yo superior, sino todo lo contrario, con la parte más baja de tu yo terrenal. Y se utiliza de una manera ideológica por intereses y no por el bien común.
la- Os tengo que dejar. Muchas gracias por todo. a Que os veo después lo que ti. falta en diferido. Solví, acuérdate de subir también la del lunes. Ahí la del lunes no la he subido. Bueno, no sé, yo no he Ah, mirado en el DS. vale, vale. Si no, a lo mejor no he mandado Como el tenías que unir los PDF. dos vídeos y eso, ya no sé. Oye, es verdad, verdad, ya me acuerdo. Esa es la Vale. única que falta, ¿verdad? Decírmelo Sí. enseguida no dejéis pasar tanto tiempo, por el WhatsApp, que a veces me hago un lío y creo que lo he subido y no, es verdad, la tuya. A ver ahora Vale. dónde, porque tú ya la borraste. A ver dónde la tengo. Sí, bueno, yo la he borrado, pero en el ordenador la tengo, ¿eh? Todavía. Ah, Te la he vale, borrado del Drive, vale, vale, vale. pero la Ah, tengo pero yo creo todavía, que no la he sí, que borrado del ordenador. estarán descargas. Bueno, Muy muchas bien. gracias por todo. Nada, gracias a Igualmente. ti, José Antonio. Sí, Chao. gracias. Bueno, pues vamos a ir ahora, avanzamos un poquito en el 3-4, mm, que ya nos lleva a ese mundo a esa parte de nuestro ser espiritual que está más allá del alma. Bueno, la suerte que con Rudolf Steiner volvemos a tener un apoyo firme en tres mundos, que eso se ha eliminado en nuestra sociedad moderna, incluso por la Iglesia, que no considera más que una parte física y el cuerpo y el alma, y en ese alma pues hay una mezcla ahí de lo que es lo espiritual y lo que es lo anímico, pero la realidad y lo que ha acompañado al ser humano en su pensamiento hasta que por intereses se eliminó, pues era las tres partes de su ser físico, de su ser anímico o el alma como intermediaria de su ser eterno, que, que es el que perdura y vuelve de una encarnación a otra. O sea, ahora nos va a llevar de esa parte del alma, en eso que nos hablaba ahora Pepe, entre el yo superior y el yo mundano y su colaboración y su manera de trabajar el uno con el otro, nos va a llevar ya más hacia lo que es el yo superior y más arriba. Ah, justo lo que yo quería decir antes está aquí. La diferencia entre alma consciente y yo espiritual es que el alma consciente conoce la verdad eterna y el yo espiritual Pues lleva en sí mismo la verdad. en sí mismo la verdad. Esto es importante para retomar ahora, porque hemos llegado hasta el alma consciente y ahora vamos a empezar a trabajar desde esa parte que está más allá de nosotros mismos, el yo espiritual. La diferencia es que yo con mi alma, a través del desarrollo neurofisiológico y esas cualidades que sobrepasan ya lo que como órgano del pensar soy verdaderamente y que existe, pues, y que hay pruebas de ello, pues me voy a elevar a esa parte que no tiene más que un reflejo a través del alma. Nos dice que cómo diferenciar la envoltura del yo espiritual del mundo espiritual total. Es decir, cómo de un ámbito espiritual general, de repente hay algo que soy yo en ese mundo espiritual y cómo de ese yo llego al mundo y actúo en el mundo conectado con esa parte, esa porción de de un mundo general, de un espíritu general, cómo conecto y a través de qué miembros de ese mundo conecto con este. Entonces nos dice que el mundo físico construye con sus propias fuerzas y sustancias físicas un cuerpo en el que el yo puede vivir y percibir lo físico mediante la percepción de ese mundo físico. El mundo espiritual construye con sus propias fuerzas y sustancias espirituales un cuerpo espiritual en el que el yo
puede vivir y percibir lo espiritual mediante la intuición. Igual que el cuerpo físico es una entidad separada dentro del mundo físico, el cuerpo espiritual también es una entidad separada dentro del mundo espiritual. Igual que acogemos las sustancias del entorno físico y las elaboramos en el cuerpo físico, también acogemos lo espiritual del medio espiritual. Lo espiritual constituye el alimento eterno del hombre. Igual que el hombre nace del mundo físico, también nace del espíritu mediante las leyes eternas de lo verdadero y lo bueno. Llamaremos hombre espíritu a esa entidad espiritual independiente donde palpitan los elementos y actúan las fuerzas del mundo espiritual exterior. Y llamaremos envoltura espiritual a esa piel espiritual áurica que circunscribe al hombre espíritu, separándolo del mundo espiritual total. La envoltura espiritual del hombre se va expandiendo en la medida que se produce la evolución progresiva del ser humano, con lo que el hombre espíritu puede crecer ilimitadamente. Hacia el espíritu podemos crecer de manera ilimitada. Hacia lo físico solo abarcamos hasta nuestra cuerpo material. Dentro de una envoltura espiritual diferenciada del mundo espiritual total, vive el hombre espíritu, que es animado por la fuerza de vida espiritual en el mismo sentido en que el cuerpo físico es animado por la fuerza física. Llamaremos espíritu de vida a este espíritu etéreo. Así pues, la entidad espiritual del hombre está articulada en tres partes, desde lo más arriba hasta lo más abajo ya pegando con el alma. Sería hombre espíritu, espíritu de vida y yo espiritual. Lo que tradicionalmente es el manas, el buddhi y el atma en las tradiciones hinduistas. Hombre espíritu, desde arriba del mundo espiritual general, de repente hay una porción de ese mundo espiritual general que soy yo. El espíritu de vida que hace a través de una envoltura que eso tenga funciones, igual que el cuerpo vital etérico hace que el cuerpo mineral de la tierra sea tu propio cuerpo con vida, pues que la vida del hombre en el espíritu tenga esas funciones, a eso le llamamos espíritu de vida, y el yo espiritual, que ya lo hemos visto, que es como esa manifestación del mundo espiritual ya dentro del yo. Dentro, cuando habla así de yo solo, no yo espiritual, es una cosa, es una parte del espíritu, y el yo es lo que también se llama el ego, o es nuestra parte terrenal de nuestra individualidad. La parte que conecta con nuestro yo terrenal es el yo espiritual, es la que conecta con el yo. Ese ser espiritual del hombre es una realidad perceptible como parte superior del aura. Ese yo espiritual es lo que podemos ver representado en la energía eh, que envuelve al ser humano y que le llamamos aura.
La entidad física del hombre posee un tamaño limitado, mientras que la entidad espiritual es capaz de crecer ilimitadamente. Por el cuerpo, el alma está encerrada en lo físico. Por el hombre espíritu, le crecen alas para moverse en el mundo espiritual. El yo señala la separación entre lo físico y lo espiritual, de tal modo que construye un cuerpo capaz de hacer que cobre vida un alma en su interior y a su vez permite que nazca en él el espíritu que penetra al alma dándole un objetivo en el mundo espiritual. Ujú. Es decir, el yo del ser humano construye un cuerpo por un lado, físico, donde pueda habitar el alma y a la vez permite que pueda también vivir, que nazca, que permanezca ahí una parte de ese espíritu. Este yo es capaz de conciliar estas dos partes, de lo físico y de lo espiritual. Y además conectarlas a las dos. Esta parte de aquí sería el yo espiritual y esta parte de aquí, bueno, si no, vamos a dejar mejor, vamos a dejar esa, porque todavía no he hablado de esa unión que vamos a ver ahora para que nazca aquí una diferencia entre el alma sensible y nuestra parte física. Eso lo mejor vamos a verlo más tarde. Bueno, como tenéis una imagen en vuestro interior, estaba mirando a Rosa y Ana, la cara de perplejidad, la misma que se me pondría a mí, vamos, que también tiene. Pepe, ¿tú cómo lo ves? Y para mí es como si fuera, Sara lo estaba viendo como si fueran tres, eh, a ver, tres espacios, uno dentro de otro, y, y lo que me venía, que me parece como, no sé, como una especie de clave, es que esos tres espacios están hechos como de distinta, lo que sería la mónada, ¿no? De mónadas de distinta naturaleza. Entonces, Ujú.
el que abarca todo, el que está por encima, el espiritual, que lo abarca todo, porque engloba las otras partes del aura, ¿no? Como se ha dicho el día pasado y eso, ¿no? Que uno abarcaba al otro, como que estaban contenidas dentro. Entonces, esas mónadas, esa eh, estructura espiritual y tiene una estructura que no es la misma que la corporal. O sea, las mónadas que forman el cuerpo, pues son átomos, esto, lo otro. Lo que está por encima, el alma, no son átomos como podamos entenderlo a lo físico, son átomos pero de otro tipo, vaya, como más sutiles. Y por encima de eso está una mónada de mucha más potencia, de mucha más conciencia, más información, como queramos verlo, que contiene a estos tres y que es de eso, de unas mónadas más fuertes, ¿no? De más fuerte, de más potencia. Eso es lo que a mí me he estado mirándome Ujú. y me hace entender un poco, porque si no te pierdes. Sí. ¿Y vosotras, Rosa y Ana, qué tal? Bien, ¿no? Esto es Barrio Sésamo ya para vosotras. Bueno, para ti, Ana, para Rosa, pero bueno, como Rosa te tiene a ti al lado, Barrio Sésamo, ¿verdad? Barrio Sésamo, es que estamos juntas, nos acabamos de saludar y yo creo que estamos fuera del lugar. O sea, que os habéis encontrado hace poquito. Ahora mismo, Ahora mismo, claro. Cuando habéis aparecido en la pantalla era sí, el encuentro y encima, qué bonito, ¿no? Lo hemos podido, pues claro, estamos Marta encuentro que yo. múltiple, qué bueno, qué bueno. Pero bueno, es súper interesante lo que pasa que entender todo en conjunto. Pero bueno, más o menos, pues que el alma hace de puente entre el cuerpo y el espíritu, se va Yo, entendiendo. yo digo que las personas que llevan muchísimos años en la antroposofía y en grupos de Claro, estudio, yo me acuerdo y yo mismo también, ¿no? Lo que pasa es que a mí yo quería tenerlo claro enseguida, pero hay mucha gente que lleva años en la antroposofía y que se sigue liando, ¿eh? Que no lo tiene. A claro. lo mejor interiormente ve esas diferencias, pero a la hora de sacarlo y darle nombre, no, eh, tampoco está muy bien diferenciado en su interior. Sí. O sea que no nos agobiamos para nada. No, no, que va en Eh, absoluto. A Esto disfrutar. es una propuesta y un reto de entender aquí entre todos en un solo ciclo de un año estos cuatro libros que yo creo que mínimo 20 años es la media en la que se llega a, en serio, ¿eh? Se llega en el mundo antroposófico general a profundizar en ello. Sí. Bueno, que estáis deseando ahora de iros de cervecita, ¿no? Hombre, después de los kilómetros que ha hecho, me parece a Madre mí. mía, ¿qué has ido conduciendo, Ana? Sí, y Uy, además uy, uy, he llegado tarde porque me he equivocado de carretera, me he ido por la uy, montaña. uy, uy, Muy madre bonito, mía. pero bueno. Vamos, del norte de África al sur de Francia prácticamente, vamos. El norte de África, No claro, sé París. si, y después sigo, vamos, hasta Suiza, o sea que ¡Guau! me Madre queda. mía, te quedará unos días ahí con No, Rosa, ¿no? se va a Montserrat. Ah, Si que esta mañana es porque voy con Monse mañana a Montserrat. Ay, ¿vas con Monse o vas a Montserrat? ¿En qué Las dos quedamos? Las cosas. dos cosas, con Monse a Montserrat. Con Monse a Montserrat. Madre Propuesta de mía, ella. qué Ah, bueno, qué bonito. sí, la verdad que sí, ¿Y tú sí. también, Rosa? Yo trabajo mañana. Ah, Eh, Bueno, otra vez será. Sí, claro. Tú vas a hacer un curso, ¿no? Con ella, ¿no? También, sí, también iré a Montserrat a finales de mayo. Sí, Mm, sí. qué buena es Monse con la biografía y como qué paz tiene. Qué Sí. maravilla. sí, de verdad que sí. Bueno, pues venga, vamos a ir liquidando. Ah, que todavía no hemos...
Está deseando. Ahí te hemos cogido con el micro abierto. ¿Cómo se estructuran los cuerpos constitutivos del ser humano? En cuerpo, alma y espíritu. Y aquí la síntesis total, que además, a ver, está, sí, tenemos aquí el dibujito también para ir siguiéndolo. Vale, ok, vale. Ujú, y aquí, vale, está todo. Vale. Mira, vamos a darnos cuenta. Primero, ¿estáis ahí? Bien. Lo que llevamos hasta ahora, tal como nos lo ha ido diciendo. O sea, cuerpo físico, vital, anímico. Y ahora, alma sensible, alma racional y alma consciente. Eso ascendiendo ahora al yo espiritual, al espíritu de vida y al hombre espíritu. Lo que diferencia del mundo espiritual general, lo que aporta vida, sustancia, movimiento, conciencia a esa parte del espíritu y el yo que lo conecta con el alma, al yo espiritual que lo conecta con el yo terrenal o con el alma. ¿Veis las diferencias, verdad? Que además son tres, tres, tres. Tres por tres, 9, ¿no? bien, menos mal, porque si no, no sigo. Vale, ahora coge, lo digo antes de leerlo, ¿vale? Antes de leerlo. Ahora cogemos y lo que, bueno, vaya, se queda eso ahí. Bueno, no pasa nada. Ahora dice, si cogemos el cuerpo anímico y el alma sensible, ay, un momentito que lo voy a poner más para arriba y no puedo así. Vale. Ahora dice, si cogemos el cuerpo anímico y el alma sensible, ¿os acordáis que teníamos tres, tres y tres? Ahora, si cogemos del cuerpo anímico y el alma sensible, constituyen, constituyen una unidad en el hombre terrestre. Ahora nos dirá cuál. Y lo mismo sucede con el alma consciente y el yo espiritual. Entonces, el alma consciente y el yo espiritual, lo que yo os he dicho siempre, que la parte más hacia abajo del alma sensible y la parte más superior de ese cuerpo anímico están prácticamente confundidas. Y nuestra parte más superior como alma consciente y el yo espiritual, pues prácticamente también ahí se tocan. Entonces, aprovecha estas dos y construye lo que son siete. Entonces será el cuerpo físico, cuerpo etéreo, cuerpo vital, físico, etéreo, y, perdón, y, y anímico o sensible o sensitivo. Aquí no está muy claro esto.
claro. La unión de estas dos, aquí en un primer momento, pues la está llamando cuerpo anímico sensitivo y a la unión de estas dos la está llamando alma consciente plena de espíritu. Y así ahí en medio se queda solo esta. Yo esa última estructura la relaciono con los chakras, que tienen que ver con los cuerpos, ¿no? Hay Ujú, una correlación, y ahora sí son siete y, y siete cuerpos, ¿no? Bueno, cuerpo en el sentido cuerpo, alma, espíritu, pero cuerpo como estructura, ¿no? ujú. Sí, eso también es un proceso para tratarlo y estudiarlo, sí. La relación con los chakras y con, bueno, Los voy a dejar, que tengo que hablar con mi hija. Nos vale, vemos. Catalina, nos vemos. Adiós. Buenas Y, noches. fina- y finalmente, así es como queda, que es como la conocemos, cuerpo físico vital y astral, que era lo que antes le llamó eh, bueno, que ese nombre como no lo uso nunca no me acuerdo, pero bueno, finalmente le va a llamar cuerpo astral a esa parte que queda en el cuerpo físico, pero que tiene una parte de ese alma sensible. Y por eso todo lo demás le llama el yo como núcleo del alma. Ya en medio pone al yo, en la parte del cuerpo físico pone estos tres, teniendo en cuenta que este cuerpo astral, que antes era eh, cuerpo anímico y alma sensible, unidos, en la parte más baja es el cuerpo astral y después ya pues viene el todo la estructura del ser espiritual, tal como la ha definido de yo espiritual, espíritu de vida, hombre espíritu. Que es lo que hemos venido hablando, de que se queda este yo como núcleo del alma, que es, por supuesto, el alma racional, un poquito de alma sensible, la que es más cercana a las cualidades superiores del ser humano, quedándose la otra más baja en lo que es el cuerpo astral, y tiene también ese poquito del yo espiritual, no, ese poquito del alma consciente. Es decir, este yo como núcleo del alma tiene todo lo que es el ser racional del ser humano, un poquito del alma sensible, la parte más cercana a él, y todo lo que es el alma consciente, menos la parte más evolucionada que se quedó, que la deja ya incluida en el yo espiritual, como cuerpo astral transformado. Fijaros ahora que ya introduce lo de que el yo, el yo actuando sobre el cuerpo astral es lo que va a dar el yo espiritual como cuerpo astral transformado, el yo actuando sobre el cuerpo vital es lo que va a dar el espíritu de vida como cuerpo etéreo transformado, y el yo actuando sobre el cuerpo físico es lo que va a dar el hombre espíritu como cuerpo físico transformado. Bueno, vamos a leer cómo nos lo dice, por lo menos en la síntesis, y ya os dejamos que disfrutéis de vuestro reencuentro.
¿Cómo estáis hoy de revolucionada, eh? Bueno, pues venga, vamos a tirarle ya. ¿Cómo se estructuran los cuerpos constitutivos del ser humano en cuerpo, alma y espíritu? Después de habernos enfrentado a ello ahí directamente, nos dice Rodesteiner, el cuerpo se construye partiendo del mundo de las sustancias físicas, de tal manera que su estructura se orienta en torno al cerebro. Este cuerpo físico mineral es animado por el cuerpo vital o etérico, que cuando se orienta hacia los órganos sensoriales se convierte en cuerpo anímico. Desde más allá de lo físico, el alma sensible interpenetra a este cuerpo anímico, constituyendo una unidad con él. El alma sensible recibe, por un lado, las impresiones del mundo exterior como sensaciones y, por otro lado, posee su vida propia fecundada por el pensar, por lo que se convierte en alma racional, la que al abrirse a las intuiciones se transforma en alma consciente. Es el mundo espiritual el que modela el alma consciente, el órgano de la intuición, de modo semejante a como el mundo físico le construye los órganos de los sentidos al alma sensible. El alma consciente, el alma consciente, la de arriba, y el yo espiritual conforman una unidad. Y esa unidad, y en esa unidad vive el hombre, y en esa unidad vive el hombre espíritu como espíritu de vida, tal como hace el cuerpo etéreo, conformando el fundamento corpóreo vital para el cuerpo anímico. Y así como el cuerpo físico se encierra en la piel física, del mismo modo el hombre espíritu se circunscribe dentro de la envoltura espiritual. De esa manera se produce la integración del ser humano completo del modo que conocemos. El yo en las 9 partes. El yo centellea en el alma y recibe el impacto del espíritu, convirtiéndose en portador del hombre espíritu. El hombre participa de los 3 mundos, el físico, el anímico y el espiritual. A través de los cuerpos físico, etéreo y anímico, echa raíces en el mundo físico y por el yo espiritual, espíritu de vida y hombre espíritu, florece ascendiendo hacia el mundo espiritual. Pero el tronco que echa raíces por un lado y florece por el otro es el alma misma. Las partes de las que el ser anímico está constituido se interpenetran mutuamente, por un lado, el alma racional y por un lado el alma racional y al alma consciente que son afines al yo. A ver si esto está bien expresado. Las partes de las que el ser anímico está constituido se interpenetran mutuamente. Por un lado, el alma racional y al alma consciente que son afines al yo. Y por otro, la unión del alma sensible y cuerpo anímico a la que se designa cuerpo astral, como aquella parte de la entidad humana que trasciende lo sensorial perceptible. Ahí os estaba hablando de que de lo que normalmente yo siempre os estoy diciendo de que el núcleo del alma es el alma racional, pero y entonces está unida hacia abajo al alma sensible, pero la última parte del alma sensible se une con el ser físico del hombre y le va a llamar cuerpo astral. Así ya tenemos el físico, etérico y astral. Fijaros que cuando hablamos de astral, ahí tiene una esencia también anímica, como aquella parte de la entidad humana que trasciende aquella parte que trasciende lo sensorial perceptible.
Cuando el yo se deja impregnar por el yo espiritual, el cuerpo astral se ve transformado. Entonces los instintos, apetitos y pasiones se ven iluminados por lo que el yo ha recibido del espíritu a través del alma. Por eso se puede designar al yo espiritual como la parte del cuerpo astral transformado. Igualmente podemos decir que el espíritu de vida es el cuerpo vital transformado, igual que si el yo acoge en su interior al hombre espíritu, adquiere con ello una poderosa energía con la que puede transformar el cuerpo físico. Finalmente, queda la estructura en físico vital astral, el yo, y el yo espiritual, espíritu de vida y hombre espíritu. También podéis meditar sobre todo esto, porque escrito también es muy lioso, en este esquema y en este otro. Como veis, aquí están los 9 cuerpos, aquí está el alma sensible, pero no toda, porque parte de ese alma sensible se ha quedado en el racional, sino la más baja, conformando el anímico sensitivo, que luego le llama cuerpo astral. El yo, y luego como al alma consciente con un poquito de ese yo espiritual, cuando está transformada, se transforma en el yo espiritual como cuerpo astral transformado. Y así quedan los 9 cuerpos. Perdón, los 7 cuerpos. Uy, 35, vale. Que es muy lioso, pero trascenderlo, intentar sentir esos 9 cuerpos y cómo al final queda un núcleo que es la esencia del yo y cómo lo demás es parte espiritual y parte de nuestro, de lo que está en el mundo físico, ¿no? Y ya está. Y vamos a ir trabajándole como esto, ya sabéis que lo vamos viendo en los conceptos que luego se nos van planteando a lo largo de toda la antroposofía, con verlo mínimamente y sentirlo un poquito y ya está, ¿vale? Así que venga, a disfrutar, Rosa y Ana, de ahí, a descansar de ese viaje y darle un abrazo muy fuerte de mi parte a Monse. Sí, claro. Mañana, por la mañana tempranito, sí. Muy bien. Muy ¿Y bien. tú, Pepe? Sí, el Ah, viernes nos vemos, ¿no? Esa mañana. sí, mañana nos vemos. Yo que he estado liado porque pensé que esta semana era como la última, pero no, porque como este mes tenía que empezar, me he liado. Sí, este mes era, tenía los mismos días, pero era como más largo, ¿eh? Yo qué sé, pensé que ya esta era la semana tercera y que nos quedaba hacer no esto, sino lo deluxe mañana. Sí, Pero mañana bueno, nos impulsamos con la conciencia puesta en los ejercicios lo de Tauro, ¿no? y en lo que nos ofrece las fuerzas zodiacales que nos influyen, que son las de Tauro. Sí, sí. Entonces, Bueno, mañana hay sesión deluxe, No, mañana es sesión deluxe. ¿eh? a ti tú podrás. Desde Montserrat. Eso, vosotras, tú vas a disfrutar con Monse, no te No, apures, que pero para eso está yo grabado. por la tarde estoy sola, o sea Ah, que vale, vale. quedo allí, así que En tengo Montserrat estará, nos traerá las energías de eso. Montserrat. Allí nació mi hija Estela, Así, en las montañas de Montserrat. Nos fuimos a parirla a un paritorio que hay en San Vicente de Castellet, que es un pueblo que está allí al lado, desde el balcón donde estaba el paritorio, las piscinas y eso, veíamos la basílica y las montañas de Montserrat. qué Qué bien. bonito. Dicen que es un chakra de la tierra, es un lugar donde se concentran las fuerzas espirituales y terrenales de una manera muy especial, convergen. Monse dice que es muy Mm, especial, ¿no? lo es, lo es. Sí, sí. Qué bueno, Así bonita que yo lo... experiencia, ya nos contará. Pues Eso, mañana. nada, fuerte abrazo, disfrutar ahora juntitas. Vale, muy bien. Vale, Adiós, buenas gracias. noches. Adiós, Noche, Adiós. Dios. adiós Pepe, un abrazo. Muy bien, ahora.